Buenos días, iglesia. Qué bendición tener la oportunidad de una vez más reunirnos en torno a la palabra del Señor, y quiero invitarles para que me acompañen a seguir avanzando en nuestro estudio en esta serie del libro de Jueces. Hoy ya vamos a entrar en el capítulo 3. Entonces le pido que por favor me acompañe a hacer lectura. Yo estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Leo en nombre de ustedes y dice el texto de la siguiente manera: estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamad, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataín por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra del Señor. Entregó su mano a Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataín. La tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti, reconociendo nuestra necesidad de seguir siendo librados por tu palabra, Señor. Yo te pido que en mi limitada humanidad me permitas ser fiel a la exposición de tu palabra, y que esta palabra pueda producir transformación en los corazones. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite que su poder hoy quebrante nuestros corazones y podamos ser moldeados a tu imagen. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. A manera de contexto, es importante entender frente a qué generación nos encontramos, ya que esta no es la generación que salió de Egipto, tampoco es la generación que peleó bajo el liderazgo de Josué, como nos lo exponía nuestro hermano José el domingo pasado. Es una generación que se levantó con grandes falencias en su discipulado. Estos fueron hijos que no vieron a sus padres modelarles que su Dios era digno de completa obediencia. Hemos visto a lo largo de las exposiciones cómo Israel, cómo sus padres obedecieron, pero a medias. Y esta es una generación que, como también lo expuso Juan hace 15 días, va caminando en una espiral descendente. Ellos van en una escala de descendencia espiritual y de descendencia moral. Esa es una generación que tenía bendiciones heredadas, pero vamos a ver en esta mañana que no tenían convicciones probadas. Es una generación que decidió vivir como si no hubiera Dios en Israel, y sí lo había. Era el Dios todopoderoso y creador, el Dios Rey y Señor de ellos, pero ellos lo ignoraron. Y vemos cómo, a la luz de otros escritos como Deuteronomio,
Dios había dado instrucciones muy claras de lo que ellos debían y no debían hacer cuando llegaran a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, pese a todas estas advertencias, ellos decidieron darle la espalda a Dios, decidieron ignorar su palabra, decidieron ignorar su autoridad, y vamos a ver cómo esta decisión les trajo consecuencias a sus vidas. Ese es como el panorama general frente al cual nos encontramos aquí en Jueces capítulo 3. Y yo quiero empezar esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Cuál crees que es la batalla más grande que estás librando hoy? ¿Cuál es la batalla más grande? Para algunos quizás puedan decir una enfermedad, para otros quizás un problema económico, para otros quizás un problema familiar. Pero hoy a la luz de ese texto miraremos que sobre cualquier batalla, en cualquier escenario terrenal, hay una batalla más grande que todos tenemos que librar. Y es una batalla contra nuestros propios corazones, pasiones y deseos. Y por eso he titulado en esta mañana el mensaje La verdadera batalla. Y para que avancemos en materia, porque hay mucha tela por cortar en esta mañana, el primer título, la primera división, dice así, y la he titulado Comienza en el corazón. La verdadera batalla comienza en el corazón. Y usted puede mirar en los primeros versículos que Israel, y cuando miramos la historia hacia atrás, tuvo que enfrentar muchos enemigos, enemigos externos. Israel libró muchas batallas. A lo largo de la escritura, cada vez que ellos libraron una batalla, vemos que si bien fue en un campo de guerra físico, hubo batallas que ellos perdieron porque descuidaron y no pelearon en sus corazones. Así que lo que va a suceder aquí en este escenario, en Jueces capítulo 3, es que ellos descuidaron su corazón y todos los fracasos militares que ellos tuvieron, y vemos cómo ellos se rehusaron en su corazón a expulsar las naciones que Dios les había dicho que expulsaran. Y Dios tenía un propósito proteccionista, porque Dios sabía la influencia que estas naciones iban a ejercer hacia su pueblo. Pero ellos decidieron seguir sus pasiones, sus deseos, sus propios pensamientos, como ya lo hemos visto aquí. Ellos se creyeron más creativos que Dios, quisieron sacar provecho de la situación, no cuidaron su corazón, y vamos a ver cómo ellos perdieron esta batalla. Y quiero que recordemos las palabras de Santiago. En su carta él hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Qué es lo que causa las disputas? ¿Qué es lo que produce las peleas entre ustedes? ¿Usted qué respondería a esas preguntas? Como Adán, la mujer que me diste, culparíamos a otros, mi jefe, las circunstancias. Pero mire lo que dice Santiago. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Y por eso luchan y le hacen guerra para quitárselo. Eso lo dice Santiago capítulo 4. Y cuando miramos la escritura, podemos ver que ellas identifican el corazón como el centro de nuestros afectos. Y vemos cómo siempre la orientación del corazón afecta nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Esto lo vemos también allí en Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, dice Dios lo siguiente: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal.
Mis hermanos, las más grandes batallas que libraremos en esta vida no son externas, son internas, contra nuestras propias pasiones, contra nuestros propios deseos. Y eso es algo que podemos ver a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, cuando vemos a una criatura creada con esplendor, con belleza, con majestad, con autoridad, una criatura que lo tenía todo, pero permitió que se albergara en su corazón la ingratitud, el inconformismo, la altivez, la soberbia, el orgullo, a tal punto que quiso ocupar el mismo trono de Dios. O en el Edén, vemos una pareja que vivía en plena armonía, una pareja que lo tenía absolutamente todo, pero prestaron su oído para escuchar una voz engañosa que vino a perturbar su paz, una voz que vino a implantar en sus pensamientos dudas sobre la bondad de Dios, cosas que los llevó a sentirse inconformes, que los llevó a responder con ingratitud, que los llevó a codiciar algo que era incodiciable y que Dios ya le había dicho que no podían poner su mirada allí, que era algo prohibido. Y vemos cómo todo eso terminó en una gran desobediencia y en una gran catástrofe y calamidad para la humanidad. Pero eso también lo vemos en Caín. Caín no batalló contra su enojo, Caín no batalló contra la envidia, no batalló contra el orgullo en su corazón, sino que se dejó seducir por sus pasiones. Y aunque Dios le habló, aunque Dios le advirtió, aunque Dios lo confrontó, Caín no quiso escuchar a Dios. Y como consecuencia terminó perdiendo la batalla al asesinar a su hermano. Y José, el domingo pasado en su exposición, nos mostraba cómo el egoísmo es el componente principal del pecado. Porque es que el egoísmo nos lleva a decir siempre, yo primero, mi comodidad primero, mi voluntad primero, mi beneficio primero. Y es que para el egoísta los demás importan en la medida que nos aportan un beneficio. Y bíblicamente el egoísmo es totalmente contrario a los mandamientos. Jesús resumió los mandamientos en una sola frase: amarás al Señor tu Dios, y nos dice cómo: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandato. Pero el egoísmo afecta nuestra relación con Dios, porque nos invita a vivir y a exaltarnos a nosotros mismos, a darnos gloria a nosotros mismos y no a Dios. Al mismo tiempo que nos lleva a ver a mi prójimo de una manera mercantilista, de una manera utilitaria, porque el egoísmo convierte nuestras necesidades, convierte nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestros derechos, nuestra comodidad en el centro de nuestras vidas. Y en este sentido, entonces esto puede convertirse en un ídolo para nosotros. Porque es que el egoísmo siempre va a buscar su propio beneficio personal. El egoísmo nunca va a tener en cuenta a los demás. Y debemos guardarnos de este tipo de idolatría, que vamos a ver fue una batalla que esta generación enfrentó y no libró. Ellos confiaron más en sus propias fuerzas y no en el consejo ni en la palabra de Dios. Es que el egoísmo no es otra cosa que un culto al yo. Y lo peor es que el egoísmo no se queda allí, sino que él nos lleva a experimentar un falso sentido de grandeza.
que nos lleva a sentirnos cada vez más y más grandes y superiores a los otros. Y entonces, como una expresión externa y visible, surge algo que nosotros conocemos o llamamos arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? O cuando tú dices que una persona es arrogante. Porque hay una expresión visible, como habla, como viste, como se mueve, eso es lo externo. Pero es lo que está mostrando lo que hay en su corazón, y es que es una persona que se siente superior a los demás. Y estas precisamente fueron las actitudes que llevaron a esta generación a pretender que podían disfrutar de la tierra, disfrutar de los beneficios, olvidándose de aquel que se las había entregado y que podían hacerlo sin enfrentar ninguna consecuencia. Y es que cuando el texto nos dice que Dios dejó estas naciones paganas para que esta generación que no había experimentado las guerras que sus antecesores sí habían experimentado, fueran probadas, no nos está mostrando un Dios que disfrute ver sufrir a su pueblo, tampoco nos está mostrando un Dios que esté interesado solamente en enseñar tácticas militares, porque sí, ellos tendrían que aprender a defender su territorio, pero lo que sí vemos y lo que podemos resaltar aquí es que Dios está interesado en exponer el estado espiritual del corazón de su pueblo, y lo hace por medio de batallas reales que revelarían cuáles eran sus verdaderas convicciones. Y es que pasa algo con esta generación. Esta generación tenía identidad religiosa. Ellos habían recibido los relatos de lo que ese Dios maravilloso había hecho a favor de su pueblo. Ellos habían recibido leyes que no estaban obedeciendo, pero allí las tenían. Ellos habían recibido territorio. Ellos habían recibido promesas. Pero ¿saben una cosa? No conocían a su rey. Y por eso ellos necesitaban experimentar lo que es tener una relación cercana y verdadera. Una relación de comunión, una relación de intimidad que permitiera que el Dios de sus padres también se convirtiera en su propio Dios. Y es que precisamente en medio de la guerra se mostraría si lo que ellos tenían en su corazón era una tradición heredada, simplemente por cultura, o si realmente había una convicción arraigada en una fe viva y verdadera. Y esto, mis hermanos, es muy aplicable para nosotros hoy. Porque muchos pueden haber tenido el privilegio de nacer y crecer en un hogar cristiano. Muchos quizás han tenido el privilegio de escuchar desde su niñez sana doctrina, teología bíblica, asistir a una iglesia saludable, conocer el lenguaje bíblico. Pero mis hermanos, cuando llegan los verdaderos problemas, las dificultades, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tentación, es que se revela si realmente Cristo gobierna y su palabra gobierna nuestros corazones. Constantemente, segundo a segundo, estamos tomando decisiones, y cada decisión está revelando qué es lo que realmente tú crees de ese evangelio, de ese Cristo y de ese Dios. Y así como Dios a través de estas guerras probó el corazón de Israel, nosotros seremos probados si obedeceremos o no obedeceremos a Dios. Y es que las batallas revelan si nuestra fe es prestada o si nuestra fe es una fe propia, si nuestra obediencia es superficial o si nuestra obediencia es real, si seguimos a Dios por convicción o lo hacemos por tradición o por costumbre. Esta generación
necesitaba construir su propia historia con Dios. Ellos no podían seguir viviendo la historia de sus padres, ellos tenían que vivir su propia historia. Ellos tenían que construir su propia identidad, su propia relación con Dios, sus propias convicciones. Ellos necesitaban aprender dependencia, obediencia y fidelidad a Dios. Y es que las guerras que Dios permitiría que ellos se enfrentaran, no solamente entrenaría sus manos para la batalla en el campo militar y defender sus tierras, no. Aquí el propósito mayor era entrenar sus mentes y sus corazones para las más grandes batallas, las batallas espirituales que ellos tendrían que librar el resto de sus vidas. Y es que las Escrituras nos muestran cómo estas batallas espirituales deben ser libradas. Ya lo que la Escritura nos enseña es que las batallas espirituales no se pueden librar con armas carnales. Allá en 2 de Corintios capítulo 10 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ese texto nos deja claro, y quiero aquí resaltar algo de manera práctica. Hoy nos encontramos tristemente con matrimonios en guerra, familias en guerra, padres contra hijos, hijos contra padres. Un día como hoy, ¿qué vemos? Guerra, conflicto, unos contra otros. Y ese texto nos deja claros que, mis hermanos, no es con gritos, no es con empujones, no es con golpes, no es con insultos, no es con maltrato físico ni psicológico, no es con palabras hirientes ni despectivas, chicos, jóvenes que están aquí, no es con manipulación, no es con indiferencia, no es con actitudes irrespetuosas ni pecaminosas, tampoco es con el conocimiento ni con las estrategias humanas que vamos a lograr las victorias en nuestras batallas. Es aprendiendo a usar las armas de las cuales Dios nos ha provisto por su gracia. Y podemos ver a la luz de la Escritura dos armas muy poderosas que Dios nos ha dejado. Cuando usted vaya a Efesios 6, puede ver dentro de esa larga lista de esa armadura, y no hay tiempo para detallar cada uno de lo que implica o significa estos elementos, pero hay dos cosas que quiero resaltar en esta mañana. El primero de ellos es la espada, es la palabra de Dios, que es un arma poderosa, que dice la Escritura que es un arma de doble filo, porque antes de yo venir a exponer este mensaje, ella tuvo que atravesar mi corazón, y como lo escuchábamos esta semana de un predicador, esa espada tiene que llegar a este altar llena de sangre, de la sangre que Dios derramó a través de su Hijo y la sangre y lágrimas que Él me ha hecho derramar mientras yo estoy siendo atravesado con el mensaje antes de presentarlo ante ustedes. Pero también esa espada tiene que atravesar sus corazones. Y es la palabra, es la verdad del Evangelio. Esa es el arma con la cual podemos combatir toda idea, toda doctrina, todo pensamiento, toda filosofía, todo deseo, todo argumento que pretenda distorsionar la verdad de quién es Dios. Es que solo la verdad revelada es esa espada que nos enseña a discernir el engaño y a corregir todos los falsos, equivocados, perversos pensamientos. Es esa palabra la que nos muestra el pecado, es esa palabra la que nos revela la gloria de Cristo. Es esa palabra la que nos guía a la obediencia, es esa palabra la que nos instruye en justicia. Y como lo dice Romanos 12:2, es esta palabra la que renueva nuestras mentes, las transforma. Pero también allí se nos habla de la oración. Y la oración nos lleva a ser vulnerables. La oración nos lleva a reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ayuda. Nos lleva a reconocer nuestras limitaciones.
nos permite crecer en nuestra dependencia de Dios. Porque es que la oración no es para torcerle el brazo a Dios como muchos creen y enseñan. La oración nos enseña a aprender a depender de Él, aunque las circunstancias a veces no cambien. Dios, por medio de la oración, nos enseña a descansar en su soberanía. Por algo dice allá el salmista en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy vuestro Dios. Porque en esa quietud podemos descansar en que Él va a obrar, no conforme yo espero, no conforme yo quiero, sino conforme a su soberanía. Y estas son cosas que esta generación necesitaba aprender. Ellos estaban llenos de egoísmo, ellos dieron rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, ellos confiaron más en sus propias capacidades y no en Dios. Se hicieron orgullosos, altivos y arrogantes. Y mis hermanos, hay algo muy importante que debemos entender y necesitamos crecer en una vida devocional, en una vida de oración, porque sin oración, sin devoción, sin piedad, nosotros podemos tener argumentos teológicamente correctos, pero vamos a tener corazones orgullosos, faltos de gracia, insensibles, llenos de moralismo. Sin oración, mis hermanos, nosotros podemos tener una sana doctrina, pero vamos a tener poca dependencia y poca intimidad con Dios. Nosotros sin oración, mis hermanos, podemos hablar de la verdad, podemos memorizar la Biblia, pero no ser atravesados, moldeados, ni transformados por ella. Así que necesitamos crecer en nuestra devoción a Dios. Y así como el pueblo de Israel, nosotros también tenemos muchas batallas que librar, porque tenemos un enemigo interno que quiere hacer alianzas con el mundo todos los días. El pecado, como le dijo Dios a Caín, está a nuestra puerta. Y frente a él tenemos dos alternativas. Peleamos la buena batalla de la fe, combatiendo contra la carne, el mundo, la incredulidad, la idolatría, el orgullo, la altivez, la falta de contentamiento que siempre nos conduce a la ingratitud. Y lo hacemos con las armas que Dios nos ha provisto por su gracia, sujetándonos a la autoridad de su palabra y cultivando una vida devocional, una vida que nos lleve a crecer en dependencia de Él en medio de tanto individualismo y de tanta autosuficiencia en medio de la cual vivimos. ¿O seguimos como esta generación y la generación de sus padres, obedeciendo a medias, peleando con armas humanas, en nuestras propias fuerzas, sabiendo que vamos a perder la batalla y vamos a ser conquistados por el pecado? Y con esto pasamos a nuestro segundo punto. La verdadera batalla se pierde si bajas la guardia. Versículos 5 al 8. Allí podemos ver cómo Israel empezó a coquetear con el pecado. Así como le sucedió a Lot, que no se alejó, sino poco a poco se fue acercando y se fue exponiendo. Ellos también se expusieron a la influencia de estas naciones paganas. Ellos poco a poco fueron adoptando y mezclando sus costumbres con las de ellos. De ahí viene la palabra sincretismo. Ellos mezclaron, ellos revolvieron sus prácticas con las prácticas paganas de estas naciones. Ellos poco a poco fueron perdiendo sensibilidad por la palabra de Dios. Ellos ignoraron su autoridad. Ellos dejaron de temer a Dios. Ellos dejaron de amarle. Ellos dejaron de desearle porque rindieron sus afectos, rindieron su corazón, sus deseos a otros dioses. Y como consecuencia, ellos terminaron esclavizados y rendidos al servicio de estos baales.
Y bien lo dijo Jeremías en el capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no solamente es engañoso, es perverso. Así que por eso nosotros no podemos decir que somos buenos. Nosotros no somos buenos. Nuestro corazón está lleno de perversidad y por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos el Evangelio. Mis hermanos, si tú y yo no pecamos más, no es porque no estemos en capacidad de hacerlo, es porque Dios en su misericordia refrena en nosotros esa maldad. Y uno de los medios es precisamente su palabra, la oración, la vida devocional, los medios que Él usa para nuestra santificación. Y si usted mira el texto del versículo 5, dice los israelitas, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué dice el texto? Habitaron entre los cananeos. ¿Pero cómo así? ¿Esa no era la tierra de Israel? ¿Quiénes eran los que tenían que estar de visita? No eran los cananeos, pero dice que ellos fueron los que habitaron. Y es que Israel, mis hermanos, olvidó su llamado, olvidó su propósito. Ellos no cumplieron el llamado y el propósito con el cual Dios los escogió de ser influencia para los otros pueblos, sino que todo lo contrario, dejaron que esos pueblos entraran, gobernaran y conquistaran sus corazones. Y no solo sus corazones, terminaron conquistando todas sus tierras, le entregaron todo. Ellos se cananizaron. ¿Recuerdan que estudiamos Corintios hace un tiempo? Y cuando se decía de los corintios que se corintiaron, está hablando de cómo ellos adaptaron y abrazaron un estilo de vida pecaminoso. Pues esta generación se cananizó. Ellos dejaron que Canaán no solamente tomara control de las tierras que Dios le había entregado, ellos fueron los que terminaron siendo los visitantes, fueron expulsados de su casa, pero fueron ellos los que lo permitieron. Ellos dejaron que sus tierras, sus mentes, sus corazones, sus vidas completas fueran conquistadas. Ellos se amoldaron completamente a la cultura, a las prácticas, a la religión, a la espiritualidad pagana imperante en esta región. Y cuando miramos textos como Deuteronomio vemos que, digamos, la cereza del pastel es que entregaron a sus propios hijos en sacrificio a esos dioses y los quemaban, los sacrificaban, los entregaban allí en los altares. Y vamos a ver cómo eso provocó la ira de Dios. Pero vamos a ver que esto empezó con pequeñas concesiones. Ellos empezaron haciendo pequeñas alianzas, pero aunque empezaron pequeño, cada vez se fueron haciendo más estrechas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos quizás, el texto no lo dice, pero cuando miramos el corazón del hombre podemos deducir que quizás ellos empezaron proponiendo estas ideas en su corazón. Pero eso no es tan malo. Eso es manejable. Eso no pasa nada. No seamos tan radicales, si son legalistas. Eso a mí no me parece. Esa es tu opinión, pero yo opino diferente. No, pero es que ellos se ven buena gente. Y usted puede agregarle muchos pensamientos más a la lista. Mis hermanos, seríamos completamente ingenuos si creemos que podemos exponernos a la idolatría permanentemente imperante en este mundo y no ser influenciados por ella si nuestros corazones no están completamente gobernados por Dios y su palabra. Y precisamente en las Escrituras se nos ilustra la historia de una ciudad que por descuido perdió la batalla. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6 se nos habla de Sardis. Y vemos cómo Dios le advierte a esta ciudad estar vigilantes, estar en guardia, estar atenta. Y una de las cosas que se le reclama a esta ciudad
es que no tenían comunión, estaban muertos espiritualmente. Y precisamente, conectando esta historia de Apocalipsis, el historiador Heródoto narra en uno de sus escritos respecto a esta ciudad. Él cuenta cómo esta ciudad se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. ¿Por qué? Porque esta ciudad estaba en un lugar privilegiado, en una montaña muy alta que parecía impenetrable. Ellos se creyeron inconquistables, pero había un enemigo frente a ellos pacientemente observándolos. Y dice la historia, según Heródoto, que en una ocasión un soldado dejó caer un casco y sus enemigos que lo observaban vieron por dónde él bajó, por dónde lo recogió y dónde volvió a subir. Es decir, el enemigo encontró el lado débil de ellos. Y efectivamente por allí entraron, los conquistaron. Y algo que nosotros debemos tener presentes es que de la misma manera nuestro enemigo es muy paciente. Él no tiene afán. Él puede durar la cantidad de años. La razón es que el enemigo nuestro lleva no días, no semanas, no meses, no años, sino décadas, siglos, estudiando el comportamiento del hombre y cómo el hombre reacciona a sus estímulos. Así que Él conoce de nosotros, es porque Él ha sido paciente en mirar cada uno de nuestros puntos débiles. Y la Escritura nos recuerda allí en Pedro que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando vemos Juan 10:10, el propósito de él es robar, matar, destruir, acabar completamente con nosotros. Lo que esta generación de Israel no quiso hacer con sus enemigos, nuestro enemigo sí quiere hacerlo con nosotros, exterminarnos completamente. Y es que, mis hermanos, el corazón que descuida su relación con Dios termina siendo moldeado por los pensamientos de una cultura que sigue repitiendo una y otra vez las mismas mentiras que escuchamos allí en el Edén. Aquellas mentiras que Adán y Eva decidieron creer. Y es que nuestro enemigo es muy hábil. Y él nos ha vendido una cantidad de mentiras por medio de pensamientos, de filosofías, de una cultura. Y aunque conocemos estas mentiras, porque como les digo, son las mismas que desde Edén venimos escuchando, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Él, nos hacemos susceptibles a abrazar lentamente estas mentiras, mentiras que afectan nuestra conciencia a tal punto que podemos terminar creyéndolas y viviéndolas. Y quiero darle algunos ejemplos de ello. ¿Ha escuchado palabras como, es que la religión se inventó para infundir miedo y controlar a las personas? ¿Ha escuchado eso? Eso no le suena como a, con que Dios ha dicho. Con que la Biblia dice. Las mismas mentiras. O frases como, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Eso no suena como, ¿serán como Dios? O yo primero, o primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso no suena, yo soy Dios. O expresiones como, esta es tu verdad, pero esta es mi verdad. O sigue tu corazón. O lo que importa es que a ti te haga feliz. Estas frases exaltan el relativismo y el subjetivismo de nuestra cultura, que niegan la verdad absoluta revelada por Dios en su palabra y lleva al hombre a creerse con el pleno conocimiento del bien y del mal. Mentiras que llevan al hombre
a decir con sus actos, Dios no es suficiente, necesito algo más para sentirme feliz y sentirme seguro. Y terminan sacando a Dios de la ecuación. Por esta razón, mis hermanos, necesitamos revestirnos de las armas espirituales y estar vigilantes en oración. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y es que diariamente somos tentados por una cultura. También le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién agradamos nosotros? ¿A quién estamos buscando agradar? Y mis hermanos, la idea no es que nos aislemos de este mundo. Esa no fue la oración de Jesús. Jesús no dijo, Señor, oro para que lo saques del mundo, no. La oración de Jesús, allí en Juan 17, fue para que fuéramos guardados en este mundo de esas malas influencias. Y por eso nos dejó todos los recursos, nos dejó todas las herramientas para que podamos vivir una vida de fe y piedad. Nosotros vivimos en un mundo en el cual trabajamos, estudiamos, compramos, vendemos, servimos. Pero es precisamente allí donde tenemos la oportunidad de cumplir Mateo 28, 19. Estamos ahorita estudiando discipulado sobre evangelismo los miércoles. Y esa es la mejor oportunidad en el mundo, donde tú trabajas, donde tú vives, donde están esos inconversos. Esa es la mejor oportunidad para tú cumplir tu misión y tu propósito. Y no podemos tampoco caer en el moralismo de creer que toda relación entonces implica una alianza, no. Vemos que Jesús comió con publicanos, con pecadores, habló a sus samaritanos. Él tuvo contacto con lo más despreciable de la sociedad de su tiempo, pero él tenía un propósito misional claro, y era traer las buenas nuevas a ellos. Lo que nosotros sí necesitamos aprender es a vivir en un mundo caído, pero bajo el señorío de Cristo, gobernados, guiados, direccionados por su palabra. Sin embargo, no podemos desatender las advertencias que claramente nos hace la Escritura sobre establecer acuerdos, negociaciones que pueden ser perjudiciales. Y por ejemplo en 2 Corintios se nos habla del yugo desigual. Y yo quiero hacerle una pregunta aquí a los jóvenes que están presentes en esta mañana y aún de pronto si alguno se conecta a través de esa transmisión. Si tú eres un joven creyente, si tú eres un joven que ha tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano o estar en un lugar donde se te están enseñando principios bíblicos, ¿estás impactando la vida de tus amigos, de tus compañeros con el evangelio? ¿O por el contrario estás permitiendo que palabras de ellos, actitudes de ellos, comportamientos pecaminosos de ellos estén moldeando tu mente, tu corazón y tu vida simplemente por encajar en un grupo? Y algo que me confrontó también, aquellos que somos emprendedores, Dios me llevaba a hacerme una pregunta, a mí, a mi propio corazón. Aquí voy a abrir mi corazón y voy a expresar mi pecado. Cuando se me presenta una oferta de negocio, una oferta laboral para los que trabajan, ¿cuál es la primera pregunta que nos hacemos realmente? ¿Cuánto me va a dejar este negocio? ¿Cuánto me voy a ganar ahí? Que revelo mi corazón. Muchas veces es la respuesta que yo he dado. Pero la otra pregunta que me llevaba a Dios a analizar es, ¿este negocio, esta propuesta, está honrando y glorificando a Dios? ¿Está dejando el nombre de Cristo en alto? Y aunque me sentí confrontado, también encontré la esperanza en que si todos batallamos diariamente con esa pregunta, siempre tenemos una opción. Puedo batallar con el pensamiento, puedo batallar con la idea,
pero finalmente, ¿qué voy a decidir? Y es una oportunidad para obedecer o para no obedecer a Dios. Y me encuentro diariamente con batallas como la que esta generación se encontró. Dios les permitió batallas para probar si iban a obedecer o no iban a obedecer. Y diariamente tú y yo estamos enfrentando batallas que Dios permite para que precisamente mostremos. Vamos a batallar en nuestro pensamiento, vamos a batallar en nuestros corazones, pero finalmente, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Y qué va a decir esa decisión que tomamos? ¿Que obedecimos a Dios o que lo desobedecimos? Y vemos cómo su actitud provocó la ira de Dios. Dios se airó con ellos. Y con eso pasamos a nuestro tercer punto porque se nos fue el tiempo. Dice, versículo 9, cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino el Espíritu del Señor y juzgó a Israel, y cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataín, y la tierra tuvo descanso por 40 años. Dios en su soberanía permitió estas guerras para probar el corazón de ellos. Y cómo esta opresión, porque cuando miramos la escritura es interesante ver que fue Dios mismo quien los vendió. Si usted mira el versículo 8, dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín. Fue Dios mismo quien los dejó seguir la rienda suelta de sus corazones, pasiones y deseos. Dios ya no los refrenó más. Y esto es lo que la escritura nos muestra allí en Romanos, cuando dice en el capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice más adelante, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, por lo cual Dios también los entregó. Este fue un acto de juicio y de disciplina divina para ellos. Pero aún en medio de esa disciplina, Dios está mostrando gracia, amor, compasión, misericordia, porque el propósito de esa disciplina no era destructivo. Era llevarlos a clamar, era llevarlos a reconocer su necesidad de un libertador, era llevarlos a reconocer su necesidad y su imposibilidad, porque ellos no podían hacer nada por sí mismos. Mis hermanos, de la misma manera, tú y yo nos encontramos oprimidos por el pecado. Desde la caída de Adán y hasta nuestros tiempos somos esclavos de nuestro pecado y no hay nada que tú y yo podamos hacer en nuestras propias fuerzas para ser librados de esa opresión. Por eso, así como en este texto vemos que ellos, no sabemos qué tan genuino fue su clamor, porque muchos claman es para ser librados en el momento temporal, y una evidencia que vamos a ver desde aquí en adelante en Jueces es que clamaron, Dios envía un libertador, tienen un tiempo de paz, pero después, cuando ya no está el líder, vuelven y pecan y su pecado es mayor. Esa es una figura que vamos a empezar a ver de aquí en adelante aquí en Jueces. Sin embargo, Dios que conoce sus corazones, independientemente de que no eran merecedores y que merecían el justo castigo, Dios decide escuchar su clamor, Dios decide inclinar su oído y Dios decide levantar un libertador a favor de ellos. Y eso es lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Nosotros nos encontramos oprimidos por ese pecado, pero Él levantó un libertador. Pero no fue un libertador como los libertadores que estamos enseñados a ver en los libros de historia. No fue un guerrero que llegó con armas, caballo, ejército.
Por eso este tercer punto lo he titulado Un humilde libertador. Porque este libertador, siendo el más grande, el más poderoso, el más glorioso, se despojó de su trono para venir a este mundo de la manera más humilde, a nacer en un pesebre, a vivir en el anonimato de Nazaret. Así como esta generación le dio la espalda a Dios, este libertador también vio y vivió la humillación, el desprecio, el olvido de los suyos. Aún uno de los suyos lo negó. Él fue rechazado porque precisamente no vino como el tipo de libertador que Israel esperaba. Él también fue rechazado, olvidado, pero Él vino a enseñarnos y a modelarnos lo que esta generación necesitaba aprender: humildad. Un ejemplo de ello lo vemos cuando allí en Mateo, Pedro mocha la oreja y dice Jesús que si acaso él no podría orar y enviaría a Dios su Padre una multitud de ángeles, un ejército de ángeles. Pero no hizo uso de su poder. Él humildemente no abrió su boca, sino fue guiado hacia la cruz, el lugar donde se mostró su mayor debilidad, pero al mismo tiempo donde Él desplegó su gloria, su poder, su majestad, para libertar a aquellos que no podían hacer nada por sí mismos, para que nosotros pudiéramos ser libertados de esa opresión. Es Cristo Jesús el verdadero libertador. Este libertador, Otoniel, y no hay tiempo para mirar todo lo que podemos mirar de Él, los libertó de dos cosas, y quiero que resaltemos algo. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y dice más adelante que fue Dios quien entregó. Así como Dios en su soberanía para traer disciplina a esta generación los entregó a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, que de hecho quiere decir un hombre de doble maldad. Eso quiere decir Cusán Risataín. Ya se imaginarían la opresión de esos 8 años. Ahora Dios mismo, el mismo Dios que entregó a Israel en manos de Cusán Risataín, ahora ese mismo Dios está entregando en manos de Otoniel al enemigo. Y de la misma manera, Dios en Cristo nos está entregando a nosotros la victoria, y nos la entregó a través de su cruz. Nos la entregó a través del derramamiento de su sangre. Así que, mis hermanos, yo quiero decirle a quienes quizás hoy nos acompañan, nos visitan, que no tienen una relación con Cristo. Quizás tú crees que tu problema más grande es económico. Quizás tú crees que tu problema más grande hoy es un tema de salud. Tu problema más grande es que estás viviendo como si no hubiera Dios. Y el problema es que si sigues rechazando y resistiendo, así como Dios le habló a Caín y le advirtió: el pecado está a tu puerta, y él no escuchó, y vemos cómo terminó la historia. Si tú hoy no escuchas el mensaje de Dios y no respondes a Él viniendo en humillación a Cristo, Él te va a entregar a tus pasiones, a tus deseos, para que vivas entonces la vida que tú quieres vivir. Y el resultado de esto no será sino más que condenación eterna. Así que, mis hermanos, hoy Dios nos está llamando a evaluar nuestros corazones y a entender la profunda necesidad que todos tenemos de Cristo, de ese libertador. Otoniel, durante 40 años, permitió con su liderazgo que hubiera paz en Israel, hubo reposo. Dice la Escritura en Hebreos 4 que nuestro verdadero reposo es Cristo. Cristo no trae una paz temporal. Él conquistó a nuestros más grandes enemigos, el pecado, la muerte, la condenación eterna, para que nosotros eternamente tuviéramos paz y descanso en Él. Él es nuestro verdadero reposo. Así que, mis hermanos, que Dios permita que a través de ese mensaje seamos exhortados y evaluemos frente a las múltiples decisiones que cada día tendremos que tomar, si obedeceremos o no obedeceremos a Dios. Y que Dios nos ayude a crecer en humildad, haciendo uso de estas armas que Él nos ha entregado, para que podamos librar
las batallas que cada día seguiremos librando mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo terrenal, sabiendo que la batalla más grande, un humilde libertador, la ganó a favor tuyo y a favor mío, aunque no lo merecíamos. Amén. Invito a Juan para que nos despida aquí en oración y